lo que se había planteado en el examen del día sábado. Entonces, les voy a compartir aquí el enunciado y vamos a partir de ahí, ¿verdad? Permitir. Bien, entonces, ¿cuál era el problema que se planteó? Eran dos archivos, ¿verdad? Era primero este y luego el segundo. Entonces, ¿qué decía el primero? Hacer un programa, y yo hasta le sugerí que le pusiera este nombre, que genere un archivo si no le han puesto este nombre, no va a bajar tanto la nota, ¿verdad? Pero deben saber seguir instrucciones. Hacer un programa que genere un archivo de texto con 3 columnas y que contenga el primer apellido y las 2 notas de un máximo de 10 alumnos. Ya van a ver por qué, cuando les muestre la solución, por qué el darles un número, 10, 5, lo que fuera, les facilitaba su solución. Luego ustedes mismos iban a intuir qué más se podía hacer. El programa va a leer del teclado los datos de hasta 10 estudiantes, o puede digitar el signo de dólar. Puede ser el signo de dólar o cualquier otro carácter de salida, ¿verdad? Pero que iban a ocupar ustedes un carácter de control para que se terminara el programa. Luego hacer un programa que se iba a llamar código leer, que iba a capturar las 3 columnas de la cantidad de estudiantes que fuera, pero digamos que de 10. Pero como yo necesito guardarlos en memoria RAM, se me ocurre una solución, pudo haber sido también un arreglo, o 3 vectores, un vector apellido, un vector nota, un vector, todo eso es posible, pero en una estructura es más fácil visualizarlo, y ahí hago un backup completo de todo este código, de todo, perdón, de todo este archivo que se generó, y lo almaceno acá. Con 4 columnas, las 3 que, y luego agregué la estructura que está ¿Cómo se podría haber hecho esto? Veamos. Bien, les voy a explicar cómo se podría haber hecho el programa para generar el archivo. Como les dije, no valían 5 y 5 porque el de generar el archivo es bien sencillo. Entonces yo pienso que si genera el archivo, el código se ve ordenado, ¿verdad? Está con sus respectivas tabulaciones, no hay redundancia, se toma la variable de control como dijimos, cualquier cosa de esas que falten, pues van a tener 3, 2 o no sé, y que genere el archivo. Entonces vean lo que hice. Lo que hice son cosas que ya las habíamos hecho en clase un montón de veces. La línea 10, yo inicio mi programa principal. La línea 6 y 7 contiene la librería que me permite mandar algo a pantalla o leer el teclado, y la que me permite manejar archivos. Solo ocupo 3 variables. Una tipo char para el apellido. Ven que esto es con memoria estática, pero hoy con el operador new también podría usar memoria dinámica, ¿verdad? Luego tengo 2 flotantes para nota 1 y nota 2. Y ahí termina, ¿verdad? ¿Qué hora es? Pues, sí, 10. Bien. Entonces, estas 2 variables solo debería ocupar una. Ya les voy a explicar por qué. Pero como estoy haciéndolo como se los pedí, ¿verdad? Muy, muy sencillo, ocupo las 2. Ya van a ver por qué. Abro mi archivo para escritura. ¿Cómo sé que es para escritura? Por la O, ¿verdad? Que lleva aquí. Ya vi algunos códigos de ustedes y algunos lo hicieron con F.
y aquí le pusieron coma y explicaron que era para out. Está bien, pero esta es la forma sencilla, ¿verdad? Entonces entro a un bucle, miren, el bucle comienza aquí y cierra acá. Digite el apellido, ya dijimos que fuera una sola palabra para no complicarnos con el CI. Luego digite la nota 1, era un flotante, digite la nota 2. Y yo el contador lo inicialicé en 1. Una vez que he leído los datos de un estudiante lo incremento. ¿Por qué? Porque dije de que había que romper el... ¿Qué decía el enunciado? El enunciado decía que debe leer hasta 10 estudiantes o digitar un signo para terminar antes. Entonces, aquí miren, con este contador yo me aseguro de contar 10. Entonces aquí controlo que no se pase de 10. Y con esto otro le digo, presione, ya luego al final le quité el dólar, pero signo de dólar, pero es que es cualquier carácter, ¿verdad? Presione 1 para leer otro dato y 2 para terminar. Entonces ya ustedes en su experiencia de todos los códigos que han escrito a lo largo de estas 4 semanas, pues ya pueden intuir. Entonces lo había hecho con el dólar, pero está así como más facilito, ¿verdad? Y lo manejé siempre como carácter porque tenía lo del dólar, ¿verdad? Pero aquí está de cambiarlo, sí. Y allá cambiarle el rótulo, ¿verdad? Ahí es lo mismo. Con el contador, entonces, ¿verdad? Del ¿Está viendo la consola, la terminal? Estoy compartiendo todo, tanto el código como la terminal, jóvenes. Sí, ingeniero. Vale. Sí, ingeniero. Ok, gracias, porque si no voy a estar ahí hablando al aire. Vale, entonces vean, voy a compilar y lo vamos a ejecutar. Dice digitar apellido para colocar A y nota 6 y 7. Presione 1 para leer otro dato o 2 para terminar, pero en realidad él simplemente valida cuando es diferente de 2. También puede haberlo hecho aquí así, ¿verdad? Cuando fuera igual a 1. Como fuera, ¿verdad? Yo suelo, no sé en qué momentos vi eso. Cuando ustedes ponen un solo valor, es bien peligroso que algún error se dé. Intenten poner un rango. Entonces, cuando yo pongo diferente de 2, es una 3, siempre está a cumplir. Pero si yo coloco igual a 1, aunque aquí le coloco igual a 1, una expresión o afirman algo de lado. El presione 1 para leer. Otro, bueno, presionamos 1 y leemos otro dato. Unas días. 3, 4. Y ya terminamos. Vean, voy a digitar 2 y se termina. ¿Dónde se guardó eso? Aquí está. Vean, A, tuvo 6 y 7, B. Como estos nombres son más grandes, ¿verdad? Pero miren, aquí está que siempre es la misma tabulación.
Ok. Entonces, ahora voy a abrir el archivo leer. Dicen que en el archivo leer tengo dos versiones. Tengo una versión completa y una versión sencilla. Entonces, a esta de aquí es que le he llamado leer 1 y a la de arriba le he llamado leer 2, así que las vamos a correr por separado. Sepan que las evaluaciones en nuestro sistema educativo no son castigos, no son de choque, sino que son procesos de aprendizaje. Entonces, seguro que para lo que le dedicaron de tiempo a este examen, ahora están viendo todo lo que hicieron. Vamos a ver, el formato 1 es con el que ustedes van a tener 10. Porque nos vamos a limitar a 10 alumnos. Pero vean cómo había que hacerlo. Primero creaba mi estructura, hemos aprendido a hacerlo. Alumno, como el ejemplito que habíamos hecho allá en Inter. Solo que aquí en lugar de llevar género y todo eso, pues yo le pongo apellido, nota 1, nota 2. Y ahí termina. Yo me decidí como dinámica, me va a servir para la versión 1, me va a servir para la versión 2. Ya, eso es lo nuevo, ¿verdad? Pues, como le he colocado y comienzo a leer. Como yo voy a leer a que termine el archivo, no voy a usar un for, no como en el for. Lo que hago es manejarlo por mi cuenta. Inicializo el valor de i y luego lo voy incrementando. Y desde ahí, pues depende de haber leído hasta el final del archivo. Entonces vean lo que hago. Comienzo a leer. Él entiende que primero leo esta columna. Acá, leer esto. Y lo almaceno, como le he llamado a este arreglo, le llamé, a este arreglo de estructura, le llamé grupo 01, ¿verdad? Así como en lo que está en el libro de intro. Entonces voy al primer elemento, ¿verdad? Y ahí guardo el apellido. Luego él interpreta que la siguiente nota que estoy leyendo es esta, ¿verdad? Y sabe que es un flotante. Entonces va y vamos a la nota 1. Perdón, yo esperaría que se están viendo todas las pestañas, ¿verdad? Porque lo estoy compartiendo es que entonces no importa la pestaña. Confirme, por favor. Sí, ingeniero, sí se ven las pestañas. Ok. Luego paso y voy a leer el último dato. Y ya está. Yo hasta aproveché de mostrarlo en pantalla. Vean, eso que ya capturé con el mismo índice lo muestro en pantalla, pero eso ya es adorno. Aquí básicamente lo que estoy haciendo es capturando el archivo. Capturando los datos del archivo que creé. Viene el momento de reescribir. Solo para que vean las diferencias, yo le puse nota 2, pero si ya luego le escribo justamente 2 notas, simplemente reescribe el anterior. ¿Hay algún problema en reescribirlo? Ustedes que lo analizaron como 5 horas el sábado, ¿hay algún problema en reescribirlo? ¿Hay un peligro de perder datos? Así como lo voy haciendo, así como les pedí que lo hicieran. ¿Hay o no hay peligro de perder datos y que al reescribir se me pierda un dato? Por ejemplo, ahorita tengo el dato de 3 estudiantes. Si yo le dejara aquí como nota, sí, como el original, ¿creen que perdería algún dato?
No, ingeniero, ¿Por qué? porque cada vez que se hace la lectura va aumentando el valor de i en la estructura. En el arreglo. Es que yo lo estoy guardando aquí. Yo lo estoy guardando en RAM, en memoria RAM, pero lo estoy guardando. Entonces yo voy a escribir el archivo 2 solo para que los comparemos, ¿eh? Es muy, muy didáctico. Pero lo que ustedes debían haber hecho era, ya lo vamos a correr también así, era leer este y luego reescribir. ¿Cómo lo reescribimos? Ahora sí uso for, ¿verdad? Hoy sí uso el for, entonces vean, con el objeto que creé para escribir, comienzo a mandarlo todo. Comienzo ahí a enviarlo todo. Vaya, ¿cómo hago para generar la tercer columna? Fácil, ¿verdad? Yo aquí tengo la suma de estas dos notas y las divido entre dos, porque es todo lo que me está pidiendo. Yo no ocupaba almacenar aquí, si es que lo que ocupaba almacenar es lo que tengo lo que ocupaba almacenar es lo que tengo en notas, ¿ya? Lo que ocupaba almacenar era hacer un respaldo en tiempo de ejecución de esta carpetita, de este archivo. Por eso es que cuando ustedes ven que están procesando datos, se tardan tanto. A veces necesitan hacer esto y luego no parece que le costaba agregar una columna, pero no. Han leído todo y han reescrito todo. Entonces veamos cómo queda. Vamos ya. Código leer y vamos a ver el 1. El 1 lo voy a escribir. Entonces vean, él va a traer los datos del archivo y tiene aquel error que ustedes habían aprendido ya cómo corregirlo. Este asunto no me preocupa a mí, ¿verdad? Pero aquí están los otros datos. Porque lo que yo quiero es que ustedes desarrollen la lógica. Ya en un trabajo, si terminan en un trabajo de programación, ni siquiera van a usar estos lenguajes. Hay lenguajes corregidos, más simples, pero ustedes deben tener clara cuál es la lógica. Entonces vean, yo lo que hago es imprimir en pantalla simplemente lo que tiene notas. Entonces ahora voy y ya debe estar nota 2. Aquí está nota 2. Entonces aquí está. ¿Cómo hago para estarlo ahí? Va a ver. Él ya le agregó. Ustedes dicen, esto se ve feo, pero no pasa nada. Él tiene guardado aquí una tabulación y nunca se va a perder, nunca va a haber problema. Aquí está, yo lo guardé con la tabulación con lo que lo había guardado originalmente, ¿verdad? Con lo que lo había guardado originalmente. Entonces aquí está nota y aquí está nota 2. ¿Cuál es el problema? Bueno, si se quiere llamar problema. El problema es que como yo sí lo hice para 10, ¿verdad? Entonces él termina de rellenar el resto con ceros. Es un cero cadena y esto es un cero flotante. Pero él termina de rellenarlo. Pero los que me interesan a mí, ahí están, ¿verdad? Justamente ahí están. Si ustedes entonces generaron el archivo, pero no solo que generaron una cosa así media hecha, ¿verdad? Se ve que conocen de generar archivos, aquí inicia, aquí lo cierran, el manejo del while, llevó la variable de control. Esto es obligatorio porque les dije que el enunciado decía que cuando escribieran el signo de dólar o hasta 10, esta condición era la única forma, ¿verdad? Un AND de que las dos condiciones se cumplieran. Si alguien hizo eso así bien terminadito, tiene su 4 seguro. Si no, ni siquiera va a llegar a eso. Y acá, por lo menos que tenga estas dos columnas, estas dos bloques. El bloque donde guardo, es decir, necesitaba tener una estructura para guardar. No había otra manera. Y luego el otro bloquecito, donde lo reescribo, pero ya va aquí el promedio que les estoy diciendo. Entonces, por favor, preguntas, porque quiero mostrarles la forma 2.
quieren ver que lo reescriba. Esperen acá, miren. Ahorita me acaba de... Yo pienso usarlo así solo por fines didácticos, ¿verdad? Entonces vean, lee lo que tiene, pero ahora ya notas, ya se reescribió, porque hoy le agregó la columna y también va a agregar el montón de ceros, ¿verdad? Entonces ya le agregó la columna del promedio, tiene 6,5, como es flotante, ¿verdad? Él le pone los fraccionarios, no hay problema, aunque aquí no tenga un punto, él lo ha guardado como flotante, ¿verdad? Y ya luego pues lo demás está ahí intacto, ¿verdad? Volvámoslo a correr a ver qué hace, si no se mete en líos. ¿Por qué se metió en líos al volverlo a correr? ¿Por qué no funcionó al volverlo a correr? Vamos a ver, le vamos a dar un punto ahí a la gente que vaya contestando, porque el sábado estaban listos para esto. Porque ya tenía, no sé, la cosa, no sé si afecta que ya tenía las 4 columnas del código anterior. Por eso, él aquí, vean, solo estamos leyendo 3 columnas. El nombre, el apellido, nota 1, nota 2, pero ahora ya no. Entonces, este programa es para hacerlo una sola vez, pero cuando uno está preparando algo, ¿verdad? Y estoy corriendo algo y depurando, pues ahí es donde yo prefiero manejarlo de esta forma, ¿verdad? Vamos a correr de nuevo el otro para que lo vuelva a generar. Hay que volverlo a escribir. No quiero hacer eso. Acaba, entonces, simplemente le vamos a quitar. Esto es lo que vamos a dejar, ¿verdad? Solo que sin en esto. Bueno, entonces vamos a ver el código 2, el de leer 2. Si lo hicieron así como el anterior, ahí tienen su otro 6, ¿verdad? Si va a un código limpio, bonito, ahí tienen su 6. Pero si alguien quería demostrar de que se ha empapado de programación y que lo que hemos visto en clase lo ha rehusado, revisado, vean lo que podíamos hacer. Otra vez creaba la estructura, porque esta es la forma de guardarlo en este ejemplo. Pero ahora yo necesito conocer cuántas filas hay. Fila 1, fila 2, 4, ¿verdad? Yo necesito saber cuántas filas hay. Entonces voy a guardarlo en n filas, así la llamé. Y hago, miren, una lectura que la he llamado lectura X, porque únicamente este bloque, únicamente lo voy a usar. Ok, voy a seguir haciendo preguntas, que lo que viene es más difícil que esto, jóvenes. Esta segunda forma avanzada, llamémosle así, con la que tendrían 12, ¿qué es lo que estoy haciendo realmente ahí? Y ahí ya no dependo de 10, ¿verdad? Estoy haciendo ahí. Ahí va a calcular la cantidad de filas que tiene el archivo de notas. Correcto. ¿Y cómo lo estoy haciendo? ¿Cuál es la forma que estoy siguiendo? A partir de EOF va a leer la cantidad de filas. Cada vez que OF se ejecute va a ir aumentando n filas más el contador que está ahí. Exacto. Yo lo inicialicé en 0 y él comienza a contar. Ni siquiera llega hasta el enter. Recuérdense que getLight aquí, por defecto, él está hasta el enter, ¿verdad? Hasta el enter. ¿Dónde está ese dibujo? El enter, ¿verdad? Pero yo no lo escribo porque es el que está por defecto. Entonces él llega hasta este enter y hay 1, llega hasta aquí 2, llega hasta aquí 3. Bueno, estas líneas solo son para calcular el n fila y lo muestro aquí en pantalla, miren, solo para que lo vean. Con ese valor que ya calculé, creo el mismo arreglo de estructura.
pero ahora ya no tengo 10, hoy tengo exactamente las filas que tenga mi archivo, ¿verdad? Eso es lo interesante. De ahí para allá es exactamente lo mismo. Leo el archivo y lo reescribo. ¿Por qué creen que cuando lo reescribí le puse este -1? Esto ya fue una derivada de haberlo ejecutado, no fue una cosa que se podía ver desde antes. ¿Por qué creen que le puse el -1? Vale, corrámoslo para que lo vean, porque sí yo lo vi ya una vez que lo ejecutamos, ¿verdad? No es para corregir el error de que se repite la fila final. Exacto, para eso lo hice. Entonces, vean, aunque en nota yo solo tengo 4 nombres, miren, el nfile donde estamos, y cuando yo termino de correr este bloquecito y le digo que me muestre en fila, él dice que son 5, porque el error ya vimos que está, ¿verdad? Y ya vimos también cómo corregirlo. Él le agrega esta fila. Entonces yo cuando lo construyo me aseguro que no le coloque, ¿verdad? Esa quinta línea. Entonces ahora recargamos miren. Lo bonito es que ahora ya no agrega los ceros, ¿verdad? Ya no agrega los ceros aquí para abajo, sino que únicamente le agrega la otra columna. Que esto se ve feo, sí, pero es que si le meto otro tabulador, otro tabulador, bueno, ni siquiera era ahí. Voy a tener problemas para leer, ¿verdad? Es un problema que un apellido sea tan corto de una letra y otro sea tan largo, pero debo de mantenerlo así. Los archivos de texto que están allá detrás de la base de datos no son visualmente bonitos, son bonitos ya cuando ve aquí y está ya bien adornado, ¿verdad? Y conserva la columna, pero allá adentro no se guardan así. ¿Quieren que lo volvamos a correr todo? Démosle. Apellido, vamos a ver. Hoy si pongamos nombre de una vez, 2 nombres, Díaz, tuvo 7 y 8. Pérez, tuvo 3 y 4. Y ya con eso quedemos. Ahora corremos el código L2, L1 corramos primero. Entonces, este se reescribió y este se reescribió. No entiendo por qué a este le agregó 0, miren. Sí, solo dejó 2 valores, pero le agregó... Ah, ya los tenía... Bueno, no lo sé. Pero este otro no lo actualizó, miren. No sé por qué. L1 quizás le cambié algo. Ah, ya vieron qué es lo que ha pasado, ¿verdad? Vamos a compilarlo de nuevo. Ingeniero, Dígame. dicen unos compañeros que quisieran ingresar a la clase, pero no pueden. Pero es que, tiene razón. No, yo estoy viendo aquí cada rato 2 horas que hay. Vale, ahorita, gracias. Ya está. Vale, entonces, 2 nombres vamos a colocar aquí, digamos. Vale, aquí tenemos notas, ¿verdad? Y ahora en el otro, en el de leer, vean, ya no me agrega la cantidad de ceros, ¿verdad? Hacia abajo. Únicamente me agrega, vean,
únicamente agrega el promedio. Y ahora se ve más ordenado porque el tamaño de las cadenas básicamente es igual, ¿verdad? Bueno, hay una obra que quizás ustedes conozcan más la película, que se llama Sherlock Holmes, pero las cosas resueltas siempre se ven más fáciles. Pero ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen que me voy a encontrar con esos exámenes? ¿Creen que se habrá hecho bastante sobre esto? Les quedó así. Tienen ya su 4 asegurado porque sí generaron el archivo. Se los decía yo, era lo menos que había que hacer como estudiantes de programación 1. ¿Creen que hay cosas que no las habíamos visto? Y ese es un error, ¿no? De hecho es un problema creer que tú no lo viste. Hay cosas que hay que leer por su cuenta, ¿verdad? Pero en general, en este caso estaba tan elemental todo que sí lo habíamos visto, cada cosa que vimos ahí. Ajá, comentarios, preguntas. Ok, entonces en base a eso vamos a calificar. ¿Cómo está el asunto de los diferidos? Mucha gente de la que comenzó a hacerlo, no entiendo qué es lo que pasó. El ciclo pasado usaron el aula virtual, pero este ciclo no podían subirlo y que no sé qué, y llegamos hasta las 2, casi 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, bueno, yo soy un poco ahí con la paciencia, ¿verdad? El caso, pero no sé qué es lo que ocurrió. Pero hay otro, entonces muchos me escribieron, los que me escribieron pidiéndome que se los dejaba hacer cuando hiciéramos el diferido porque realmente no pudieron subirlo o lo que fuera la razón final, a los que les dije que sí, ya está. Luego también a los otros que se lo iban a diferir, aquí están, miren, yo controlaba la gente que estaba ahí trabajando por el tiempo. Entonces, cabal, a las 8:30, un poquito más de las 8:30, ya vi los que habían estado los últimos 23 minutos ahí conectados. Entonces vean, aquí hay personas que habían conectado el día anterior, ¿verdad? Pues todos ellos, Jairo, y lo estuve llamando, ¿verdad? Jairo, Ever, Mónica, tienen derecho a hacerse, ellos dos son tutores, ahí lo dice, y todos ellos tienen derecho a hacerse el diferido para cuando yo lo programe, además de los que me lo pidieron. Los que no estuvieron, de estos que están acá, ¿verdad? Solo tienen que hacerlo. Pero si hay alguien que ni siquiera se había inscrito en el aula virtual y que ni siquiera logro reconocer, ahí sí es una cosa aparte, ¿verdad? Entonces, si usted quiere diferirlo, no está asistiendo a clases, no está inscrito en nada, ese es un problema, ¿verdad? Porque este diferido lo vamos a hacer a la gente que se reconozca, por lo menos que estén inscritos aquí, ¿no? Tal vez, pues, Carlos en la asistencia no sea tan fácil, pero bueno. Entonces, el examen del diferido lo vamos a hacer, hoy es 30, lo vamos a hacer el viernes al mediodía. El diferido va a ser el viernes, yo tengo una clase temprano. Dice Marvin, ingeniero, yo no generaba un segundo texto, sino que en el mismo. Sí, es que el enunciado decía que en el mismo. Yo les dije que viéramos dos solo para irlos comparando, era medio didáctico, pero era en el mismo. Pero los promedios no sé si estaban bien. Bueno, eso es nota 1, nota 2, entre 2, ¿verdad? Vaya, volviendo al caso, entonces la gente que quiera diferido y que no está en el aula virtual, cuando lo busquen en los listados de asistencia a clase, no está casi en clase, le va a tocar pedir una constancia que asegure por qué no estuvo. Oiga, porque el que estuvo ahí, el que está informando, el que se le cayó el internet, yo no voy a juzgarlos si eso es así o no es así, pero al menos ahí está. Pero el que aparezca ahora, que no lo identifique en ningún lado, ahí sí va a ser diferente. Dice Douglas, ingeniero, yo tuve el primer programa de una forma diferente. Vale, pero si le generó el archivo, Douglas, va a estar bien. Aquí está la referencia y mi lógica. Ya les insistí eso ya casi por 8 meses.
Seguro que puede estar diferente y funcionar bien, pero este es el parámetro, ¿verdad? Y hay un montón de elementos que lleva que les he mostrado, que es la única forma de hacerlo. Pero no se preocupe si está diferente. Eso nunca ha sido un problema. Vaya, entonces, jóvenes, entonces quedamos para el diferido el día viernes a las 12. No crean que por incomodarlo. Yo tengo clase de 9:50 a 11:30. Podría ser a las 11:40 si quieren, pero va a ser por ahí, ¿verdad? Y sería igual aquí en el aula virtual. Quedemos para las 12, ¿verdad? Ahí lo escribo en el grupo. Y yo solo espero que no haya que repetirlo, porque no tenemos tiempo. Si ustedes no están estudiando para sus evaluaciones, dicen, ay, lo van a repetir, es un montón de tiempo perdido. Imagínense que dedicaron 4 horas el día sábado. Y son ustedes 60, ¿verdad? Imagínense mano de obra que podría estarse usando en el país, en su casa, aunque sea barrer el cuarto, ¿verdad? 4 horas por 60 estudiantes son 240 horas perdidas, ¿verdad? Entonces no está bien que si es así, ¿verdad? Pero yo que no haya que repetirlo, que son un montón de horas de que la fuerza de trabajo, ustedes, aunque sea ayudarle ahí a su mamá a sacudir la mesa, ¿verdad? ¿Alguien iba a hablar? Sí, ingeniero. Entonces queda diferido para este viernes a las 12 del mediodía. Correcto. ¿Y tendríamos cuánto tiempo? Unas 2 horas. Yo creo que como ya ven y vamos a evaluar el mismo tema, sería ya un poco más en concreto, ¿verdad? Lo que haya que hacer. Unas 2 horas, ¿verdad? Siempre para enviarlo al aula virtual. Me quedo una media hora con ustedes y ya. ¿Usted, Luis, está en esa lista que mostré? ¿Usted me fue alguien de los que me escribió? Yo le escribí a usted, ingeniero. Está bien, excelente. Igual, yo dije que podían mandarme al WhatsApp los códigos hasta las 2. Tengo unos ahí de las 2:30, pero ya cuando me desocupé ese día y comencé a preguntarles, lo habían también mandado al aula, entonces simplemente lo borré. Pero hay que, miren, la vida es así, ¿verdad? No les ponen una hora y esa hora hay que cumplirla, ¿verdad? Bueno, ahí está el código, ¿verdad? Estos códigos no son para mandárselos, no son para nada, esto solo es para evaluar, ¿verdad? Pero ustedes deberían de tenerlo o corregirlo el que ya tienen y prepararse para el viernes. Ahí el miércoles lo volvemos a recordar esto. Bien, si no hay ninguna consulta, ya está aquí los que van a poder hacerlo. Ahí pongo un mensaje, no sería hoy, falta mucho, el miércoles puedo poner un mensaje, ¿verdad? De este examen. Y vamos a comenzar ya los nuevos temas.